Buenos días, tardes para todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias a todos los organizadores del Congreso Argentino Canamericano por la invitación a estar en este año un poco atípico acompañándolos. La idea es revisar un poco el tema del uso de cannabis y cannabinoides en personas con VIH-Sida. La verdad es que mi formación inicial antes de entrar al mundo del cannabis fue atendiendo pacientes de VIH en un programa de atención integral en la ciudad de Bogotá. Por allí conocí el cannabis y si bien haciendo mi maestría en VIH hice mi trabajo de grado en este tema, dejé de ver mucho tiempo a estos pacientes, pero tenía una revisión del tema y cada vez aparecen más pacientes con VIH en mi consultorio, lo cual me ha llevado a seguir revisando el tema y ver sus potenciales terapéuticos en estos pacientes. Básicamente, quienes han oído conferencias recientes a mi cargo, hablo mucho de la importancia cada vez más de recordar que tenemos un sistema endocannabinoide canónico o clásico, donde está la anandamida y el dosaje como los principales endocannabinoides, y los receptores CB1, CB2, las enzimas para la producción de endocannabinoides y las enzimas de degradación como la monoacilgliceral lipasa y la DAG. Pero desde 2013 estamos hablando de un sistema no canónico que nos da para otros conceptos que revisaremos. Entonces, ese no canónico tiene unos endocannabinoides o sustancias similares a endocannabinoides derivados del omega 3, donde tenemos la sinaptamida, el EPA-EA, DHA-dopamina, DHA-serotonina, EPA-dopamina y EPA-serotonina. Entonces, conceptos grandes. Los endocannabinoides no canónicos requieren omega 6 para su producción y los no canónicos requieren omega 3. Y al igual como no solo tenemos los receptores específicos de cannabinoides tipo 1 y tipo 2, tenemos una cantidad de receptores, GPR 55, 18, 110, GPR 3, 6, 12, los vaniloides, los de serotonina, los de melastasa, los PIPAR y los TRPA, que van a interactuar tanto con los endocannabinoides clásicos como con los no canónicos o no clásicos. Y esto en analogía con la planta, que la punta del iceberg es para algunos el CBD, para mí siempre ha sido el THC y CBD, y no podemos olvidar todos esos otros principios activos que tenemos en la planta. Por eso llegamos a conceptos tan interesantes como el endocannabinoidoma, que incluye ese sistema clásico, todo ese lipidoma, y más allá es esa relación con el microbioma. Es decir, esto sigue sustentando la teoría de que no podemos hacer una sola molécula, una sola acción para un solo efecto, porque estamos modulando muchísimos receptores a través de sustancias endógenas que también vamos a poder modular con sustancias exógenas como los cannabinoides principales o mayores, pero todas las otras sustancias que esta planta contiene. Básicamente, ya para entrar en materia, cuando el VIH aparece en San Francisco en el año 1981, para todos es de recordar que afectó importantes miembros del movimiento gay, quienes en ese momento se convierten en los primeros activistas del VIH. Ya se conocía para ese momento que el uso recreativo de la marihuana generaba un aumento del apetito, el cual se convirtió en un efecto terapéutico que permitía al paciente comer mejor, disminuir náuseas y no perder tanto peso. El profesor Abrams, director del programa de VIH en el Hospital de San Francisco, desde el año 90 inicia un proceso para que el gobierno aprobara estudios en VIH. Esta aprobación fue dada 8 años después, es decir, sabemos el impacto en la morbimortalidad, en la mortalidad sobre todo del VIH en los primeros años de la epidemia, cuando no se tenía tanto conocimiento sobre el virus y cuando no se habían descubierto todos los antirretrovirales y habíamos entendido la importancia de la terapia altamente efectiva, donde se usaban más de o 3 antirretrovirales con mecanismos de acción diferentes. Tenemos hoy nuevos antirretrovirales, sabemos que tienen más potencia y tienen menos efectos secundarios,
Pero a pesar de esto, hay pacientes aún con VIH que abandonan tratamiento por algunos efectos secundarios, como la dispepsia, la epigastralgia, las náuseas, el vómito, la pérdida de peso y la diarrea. Ojo, los primeros antirretrovirales tenían más efectos secundarios. Los nuevos tienen mucho menos, pero aún tienen algunos que pueden hacer que los pacientes abandonen tratamiento. Recordemos que un abandono de tratamiento en VIH afecta la adherencia, permitiendo que ese VIH se replique, llevando a deterioro del sistema inmune y favoreciendo la aparición de enfermedades oportunistas que finalmente pueden ser o que son las que llevan a la mayor mortalidad en los pacientes con VIH. ¿Qué sabemos hoy del cannabis? Y en VIH y en otras condiciones. Sabemos que es un estimulante del apetito y conocemos que la pérdida del apetito y el peso son eventos importantes presentes en pacientes con VIH. Recuerden que una de las clasificaciones de SIDA C3 es ese síndrome de emaciación o síndrome caquectizante. Estudios controlados nos demuestran que el THC oral estimula el apetito y ayuda a retardar esa pérdida crónica de peso de los pacientes. Este estudio que se hace en el 2017 nos muestra que el consumo de alimentos promedios de 404 kilocalorías en general, pero cuando se da dronabinol y cannabis se produce un aumento o un cambio significativo en la distribución de ingesta de nutrientes y esto es bien importante. Cuando se daba placebo, los pacientes obtenían el 51% de los nutrientes procedentes de carbohidratos, 36% de grasa y 13% de proteínas. Pero cuando se daba dronabinol o cannabis, esta distribución de los nutrientes cambiaba, ¿sí? El dronabinol aumentaba el consumo de grasas hasta un 40% y disminuía el consumo de carbohidratos. Con el cannabis, el consumo de proteínas se reducía al 11%, mientras que el consumo de grasa tendía a aumentar. Recordemos que en algunos de estos pacientes, esos consumos mayores de grasa y proteína y bajos de carbohidratos nos van a ayudar a reducir esos niveles de inflamación. ¿Qué más observamos con el cannabis y el VIH? Ese impacto que tienen en las náuseas y el vómito. Las causas de las náuseas cada vez son más complejas y se pueden presentar debido a problemas gastrointestinales, disfunción hepatorrenal y trastornos del sistema nervioso central. Con los antirretrovirales actuales no es tan frecuente el vómito y las náuseas. Sin embargo, es muy importante que contemos con herramientas terapéuticas que nos ayuden a disminuir estos efectos que son incómodos para los pacientes. Sabemos que el CBD alivia vómitos y las náuseas al activar indirectamente un receptor de serotonina específico en el núcleo dorsal del RAFE. Este estudio con pacientes en 2005 se descubrió que el 93% de los consumidores de cannabis con VIH comunicaban mejorías subjetivas en las náuseas después de fumar. Hago aquí énfasis en que la vía fumada no es la que le recomendemos a los pacientes, pero eso fue lo que ellos encontraron. Pero no descartemos la vía inhalada. Podemos utilizar vaporizadores, ya sea con la hierba o con extractos que conozcamos que estamos dándole al paciente. Otro estudio que se hace en el 2005 reveló que entre las personas con VIH que experimentaban náuseas, los que consumían cannabis eran más proclives a seguir sus terapias antirretrovirales que los no consumidores. Por el contrario, los pacientes que no padecían náuseas no experimentaban mejoras significativas en el seguimiento de la terapia si utilizaban cannabis, lo que indica que el seguimiento aumentaba al mejorar los síntomas de las náuseas, es decir, él entra y censa en dónde tiene que trabajar y eso cada vez en más condiciones clínicas lo vamos entendiendo. ¿Qué más vemos? Cannabis en VIH y trastornos del ánimo. Sabemos que la ansiedad, la depresión y trastornos emocionales son bastante comunes en los pacientes con diagnóstico de VIH y esto puede presentarse por una combinación de presiones negativas, fisiológicas, psicológicas y sociales. Un estudio también en 2005 descubre que el 93% de los pacientes participantes experimentaban un alivio de la ansiedad después de consumir cannabis, mientras que el 86% también informó una mejora en la depresión. Me dirán que son estudios muy viejos, pero lo que quiero decirles es que desde hace ya mucho tiempo se está hablando de todo esto. Un estudio doble ciego que se hace en el 2007 sobre cannabis y dronabinol
reveló que ambas sustancias mejoraban el estado de ánimo de los participantes y causaban un buen efecto de la sustancia, que aumentaba sentimientos de amistad, estimulación y confianza en sí mismos. Curiosamente, dosis bajas de THC parecían provocar mayores índices de ansiedad en sujetos que las dosis altas de THC o dronabinol en cualquier dosis. A mí me quedan un poquito dudas y me ha pasado a veces lo contrario con los pacientes. Dosis muy altas podrían llevar a mayor ansiedad en algunos pacientes, ¿vale? Insomnio se presenta en un 10% más en la población de personas con VIH que en la población general. Y todos sabemos que la falta de sueño va a impactar de forma negativa nuestro sistema inmune, va a impactar la adherencia al tratamiento, va a aumentar la fatiga, va a aumentar la presencia de comorbilidades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad, que se cree desde hace mucho rato que la neurotoxicidad ocasionada por el virus puede interferir en las vías de dopamina y de glutamato, alterando el ciclo vigilia-sueño. Hay estudios que han mostrado el impacto de los diferentes cannabinoides como inductores o como estimulantes en el tema de sueño. El THC produce una sedación residual y el CBD en dosis altas induce sueño. Dosis bajas puede tener un efecto estimulante, pero también en dosis bajas puede reducir la ansiedad. Y si el problema del paciente de insomnio es su ansiedad, por aquí en dosis bajas me va a ayudar. Entonces es clave que en un paciente con VIH, por todo el impacto que tiene no dormir en su sistema inmune, le tratemos su tema de insomnio. Y esta puede ser una herramienta terapéutica interesante. Hoy sabemos que aquí también en todo este sistema endocannabinoide se aplica cronobiología y se conoce que la anandamida es mayor en la fase oscura del ciclo de luz y que el 2AG es mayor durante la luz en áreas del cerebro relacionadas con el sueño. Se conoce hoy que la expresión de receptores CB1 tiene fluctuaciones en el día y esto es un dato muy interesante no solo en este tema, sino que por eso podemos entender por qué los mismos extractos con ratios similares producen un efecto diferente en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque la expresión de receptores para cannabinoides tiene fluctuaciones durante el día. Entonces, eso es bien interesante y eso nos explica por qué a veces utilizamos el mismo extracto con efectos diferentes o por qué tenemos que utilizar diferentes ratios para buscar un efecto diferente. En los humanos también se ha observado patrones similares donde el 2AG alcanza su punto máximo a la 1 de la tarde y su mínimo aproximado a las 2 en medio de la noche. Es clarísimo para todos que los cannabinoides generan menos efectos secundarios y menos adicción que las benzodiazepinas. La invitación es a que en un paciente con VIH e insomnio y en general en pacientes con insomnio pensemos primero en cannabinoides que en benzodiazepinas, porque creo que en todos nuestros países tenemos una epidemia por abuso de benzodiazepinas y parte de los culpables de eso somos nosotros, los profesionales de la salud. Conocemos también el impacto en dolor crónico de los cannabinoides, no solo en este grupo de pacientes, sino pacientes en general con dolor crónico. Sabemos que los pacientes con VIH tienen dolor crónico y que esto puede llevarlos a diferentes grados de impacto funcional. No hay mucha literatura sobre el manejo del dolor enfocado en estos pacientes y revisiones de estudios clínicos han evaluado el impacto de las intervenciones farmacológicas y las no farmacológicas en personas con dolor y VIH en países desarrollados. 4 estudios evaluaron esas intervenciones no farmacológicas como la terapia cognitiva conductual, la hipnosis y el uso de marihuana inhalada. El único estudio controlado que mostró resultados positivos es en el que se usó capsaicina y cannabis en un seguimiento a 12 semanas. Y esto puede ser porque recuerden que la capsaicina y el cannabis van a modular receptores vaniloides que tienen implicaciones en el control de dolor. En un metaanálisis se revisaron 28 estudios en dolor crónico con un total de casi 2.500 participantes. 3 estudios evalúan nabiximol, 4 marihuana inhalada, 5 nabilona, 3 con THC en spray, 2 con dronabinol y 1 con cannabis vaporizado. Mejoría de al menos en un 30%. Y esto es importante. Yo creo que la mejoría en dolor, estos estudios la castigan un poco porque solo nos la dan en términos cuantitativos.
hoy entendemos cómo el cannabis en dolor tiene impacto cualitativo. ¿Por qué? Por los sitios donde están ubicados los receptores en todas las vías que tenemos de dolor. El VIH, el SIDA, puede producir un dolor intenso y debilitante que va a tener orígenes diferentes y complejos que incluyen dolor articular, neurológico y dolor muscular. Este estudio transversal en 2011 se realizó con 296 pacientes con problemas económicos y mostró que 53% tenía dolor intenso, 38% dolor moderado y 8% dolor leve. Se vio que el sexo femenino y la menor educación se asociaban con un dolor más severo. Más de la mitad de estas personas se les había recetado un analgésico opioide y se descubrió que un mayor dolor agudo se correlacionaba obviamente con mayor incidencia de depresión. Aquí sugieren que medicamentos más seguros y potencialmente más baratos que podrían sustituir el consumo de opioides podrían tener varias consecuencias positivas, incluido lo que para todos es claro, como la disminución de muertes relacionadas con opioides y una mayor disponibilidad de medicamentos para los que los necesitan. Dolor neuropático, y podría decirles que la mayoría de pacientes de VIH que veo hoy que consultan para uso de cannabis lo están haciendo por dolor neuropático. Tenemos que la polineuropatía simétrica distal es una de las complicaciones neurológicas más comunes en el paciente de VIH, afectando hasta el 30-50% de estos pacientes. Hoy se conoce que esa neurotoxicidad resulta del virus y los efectos adversos comunes de algunos de los medicamentos antirretrovirales. Obviamente los medicamentos que más se asocian a este dolor neuropático son la salcitabina, la estabudina y la didanosina, que podrían llevar a una disfunción mitocondrial al inhibir la DNA gamma polimerasa. Si bien hoy son medicamentos de uso poco común en países como los nuestros, sí son en países de muy bajos ingresos como los países africanos. Y en los nuestros fueron medicamentos que usamos al principio de la epidemia y todavía hoy tenemos muchos de esos pacientes. Entonces, este dolor neuropático puede aparecer en fases tardías, pero lo he visto también en pacientes recién diagnosticados que en un corto tiempo o que fueron progresores muy rápidos con altas cargas virales y bajos CD4 en poco tiempo de infección. Aquí puede aparecer esa neuropatía y aquí sería muy interesante el uso de cannabinoides. Un estudio controlado comparó el uso de cannabis versus placebo en personas con neuropatía en VIH y concluyó que quienes consumían marihuana tenían mayor control del dolor neuropático que aquellos a los que se les dio placebo, al igual que la mejoría en el estado de ánimo. Interesante también este es un artículo más reciente. Hoy sabemos que la presencia de síntomas de deterioro cognitivo entre las personas con VIH es común. Tenemos una prevalencia actual del 25 al 50% a pesar de la terapia altamente efectiva, y esto se cree que es por una inflamación crónica en estos pacientes y procesos de neuroinflamación. Hay un gran número de personas con VIH que utilizan cannabis para aliviar dolor, como ya lo dijimos, neuropatías, como ya dijimos, náuseas, estado de ánimo, falta de apetito y pérdida de peso. Pero hay pocos estudios relacionados con los efectos neurocognitivos del consumo de cannabis en personas con VIH. Este análisis incluye 179 personas con VIH y 273 sin el virus. Más de las 3/4 partes de los participantes eran hombres, la mayoría de ellos se identifica como gay o bisexuales. Las edades, 18 a 79 años, con una mediana de 43 años. Aproximadamente la mitad de los participantes etnia blanca, 27 etnia negra y 17 de origen latino. ¿Qué se encontró aquí? Cerca del 75% recibían tratamiento antirretroviral, sin embargo, el 47% de ellos tenía una carga viral detectable en sangre y alrededor del 27% virus detectable en líquido cefalorraquídeo. La mediana del recuento actual de células CD4 fue de 450 y el nadir, o sea, con el que se empezó el tratamiento, 190. Aproximadamente el 60% de ellos tenían un historial ya de diagnóstico de SIDA.
¿Qué se encontró aquí? Entre las personas con VIH, el uso de cannabis se asoció con una probabilidad de un 47% menor de experimentar deterioro cognitivo, tanto en personas con carga viral detectable como en aquellos con una carga viral indetectable. De una manera más específica, la exposición al cannabis se asoció con un mayor rendimiento en la fluidez verbal y áreas de aprendizaje. Los efectos de la exposición al cannabis no difirieron cuando se tuvo en cuenta la edad de la persona. Entre los participantes sin VIH no se observó relación entre cannabis y deterioro neurocognitivo, tanto en general como en ningún dominio específico. ¿Qué sugieren estos hallazgos? Que la exposición al cannabis está relacionada con con una menor probabilidad de desarrollar deterioro neurocognitivo en el contexto de VIH. También ponen en relieve que estos resultados son consistentes con la idea de que en algunas circunstancias el cannabis puede ser neuroprotector, como ya lo han dicho diversos estudios preclínicos de investigadores en varias partes del mundo. Asimismo, esto nos señala la importancia de realizar más estudios para determinar efectos de la dosis, momento de consumo y componente exacto del cannabis que tiene este efecto, lo que puede servirnos de base para el desarrollo de directrices dirigidas al uso de cannabis entre poblaciones vulnerables al deterioro cognitivo. Antes de cerrar con un caso clínico, los invito a que la prioridad hoy en un paciente con VIH no la basemos solo en el control virológico y en un adecuado conteo de CD4. ¿Por qué? Porque estos indicadores, que son interesantísimos en el control del virus, no se miden, o los indicadores de bienestar no los vamos a medir con esto. La cronicidad en la que hoy tenemos, porque hoy el VIH no es una enfermedad mortal en los países donde hay acceso a las terapias, sino que es una enfermedad crónica, esto nos invita a que tengamos investigación y emprendamos nuevos desarrollos con diferentes herramientas terapéuticas que contribuyan a una atención integral de estos pacientes. Vamos a revisar para terminar este caso clínico. Este es un chico, me perdonan, aquí es 17 de diciembre del 2020. Es un paciente hombre, 25 años, A positivo, nació en Medellín, pero vive entre Medellín y Orlando, vive con un tío, no tiene mascotas, es gerente de una empresa, le gusta la lectura, ver televisión y comer. Se describe como una persona alegre y servicial. Hace 8 meses, o sea, más o menos en el mes de abril, estando en Estados Unidos, empezó a experimentar mareos. No se sentía él. Le hablan inicialmente de alteraciones tiroideas y lo empiezan a medicar. Luego empieza a hacer crisis de ansiedad, lo que lo lleva a ingerir bastante licor. 4 meses atrás, es decir, agosto, septiembre, antes de que nos viéramos en diciembre del año anterior, empezó con un episodio de sangrado rectal, lo remiten allí a gastroenterología, hacen estudios y le hacen un diagnóstico de una colitis ulcerativa. Lo medican con mesalazina, con esto el sangrado se controla, pero continuaba con muchos síntomas asociados. Lo remiten con psiquiatría y psicología, no le inician medicamentos. Llega a Medellín en noviembre del 2020. Había tenido un hemograma con compromiso en todas las líneas celulares, por tanto indicaron exámenes, lo hospitalizan en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín y allí le hacen un diagnóstico de infección por VIH. Descartan tumores asociados, no hay lesiones en piel, le quitan la mesalazina y le ponen trimetoprim sulfa. ¿Por qué? Porque tenía un conteo de CD4 muy bajo, 43. Recuerden que aquí el trimetoprim va a actuar como profilaxis contra el neumocistis y contra toxoplasma. Aquí tenía una carga viral de 243.000 copias. Pendiente aquí la valoración por infectología o por el médico experto, que es una figura que tenemos en Colombia para atender estos pacientes. Importantísimo siempre un paciente de VIH, preguntémosle cuándo había sido su última prueba negativa. Él la tenía 2 años atrás. Es decir, podemos hablar que este es un paciente que fue una progresión muy rápida porque tuvo un impacto muy rápido en su CD4. No tenía pareja para el momento de la evaluación. Consulta porque estaba con mucha ansiedad, crisis de pánico. Refiere que en su historia de vida había tenido antecedentes de ansiedad, pero no tan fuertes como los que estaba experimentando en diciembre del año pasado. Frente al diagnóstico de VIH, siempre hay que preguntarles, indica que no ha sido fácil, pero lo considera como un llamado de la vida para entender y aprender. Tiene un antecedente de Helicobacter pylori, estuvo 3 meses con restricciones de alimentos,
Dice que debido a esto perdió 18 kilos. Ojo, no necesariamente fue por esta restricción de alimentos, puede ser en el marco de un síndrome caquexizante asociado a la infección por VIH. No tenía estreñimiento, siempre pregúntenle a los pacientes por el hábito intestinal, no tendencia a la diarrea y no distensión abdominal. Todo esto para evaluar posibles disbiosis en nuestros pacientes, ya que sabemos que esa microbiota tiene mucha relación con el sistema endocannabinoide. Es un paciente que no duerme bien, toma hierba de San Juan, interesantísimo, la hierba de San Juan tiene interacciones con los antirretrovirales y habría que reemplazarla en estos pacientes. Se despierta varias veces en la noche y no siempre concilia nuevamente. Se hidrata bien, suspendió el consumo de licor. Clave, siempre preguntan a los pacientes si han tenido experiencias previas con cannabis y nos contó que 4 años atrás se había comido una galleta con cannabis, le fue muy mal, hizo una crisis de pánico. Recuerden que la disponibilidad cuando se da en un comestible no es tan fácil y podemos tener allí algunas intoxicaciones por la frecuencia y porque no sienten un impacto rápido y repiten el consumo en pocos minutos. Entonces, el análisis que es un paciente que empezó 8 meses atrás de la consulta con síntomas generales, mareos, ansiedad, empezó a consumir más licor, luego hace un sangrado rectal, le hablan de colitis ulcerativa, regresa a Medellín y por una disminución en todas las células, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, lo empiezan a estudiar y le hablan de una infección por VIH. Tiene una fístula perianal importante, ¿sí? Y le indicaron trimetropina en ese primer momento por el bajo conteo de CD4. Estaba con más ansiedad, pero conociendo el origen de lo que está pasando, está más tranquilo. Le explicamos conceptos básicos del VIH, la posibilidad hoy con todos los avances en las terapias antirretrovirales de un muy buen pronóstico. Explicamos conceptos básicos sobre el sistema endocannabinoide, cómo modularlo, los efectos deseados, los secundarios, cuál es el objetivo terapéutico y la titulación de las dosis y la posibilidad de usar antirretrovirales con cannabinoides y la historia del uso de cannabinoides en pacientes con VIH. Le indiqué un extracto 3:1, aquí me refiero por cada 3 partes de THC, una de CBD, esto por gotica será 3.6 miligramos de THC y 1.3 de CBD. Y le pedí un control a los 2 meses, aunque seguíamos en contacto. 3 meses después, empezó tratamiento en 2020, en ese momento estaba con cuadro de ansiedad importante, fístula perianal con mucha secreción y mucho sangrado, acaba de recibir el diagnóstico de VIH y estos eran su CD4 nadir y su carga viral inicial. Para ese momento no se le había empezado esquema de antirretrovirales porque no lo había visto el infectólogo y yo empecé, como les acabo de mencionar, con unas gotas 3:1. ¿Qué nos cuenta? Con 2 gotas en la noche, una excelente respuesta. Empezó a dormir muchísimo mejor, menos ansioso. Cuando se subía a 3 gotas, la sensación no era capaz de manejarla y en el día no podía usarlas. Por tanto, se queda con 2 dosis en la noche. Enseñémosles siempre a nuestros pacientes a que aquí no hay protocolos y que el protocolo más importante es que ellos observen su respuesta y entre los dos vamos mirando la titulación de las dosis. Ya para ese momento lo había visto infectología en Colombia y le indicaron un medicamento que se llama Triumet. Tiene abacavir, lamivudina y dolutegravir. Este lo toma por una semana, dado que regresa a su ciudad y allí infectología lo cambia a Dovato, que es igual a este, solo sin el abacavir. La carga viral a los 2 meses de tratamiento es de 172, excelente, una reducción logarítmica interesante, y los CD4 suben a 285, lo cual es también bastante interesante. ¿Qué fue lo bonito en el cannabis con él? La secreción que tenía a nivel rectal se interrumpe y el sangrado se interrumpe 2 semanas después. No tengo claro por qué, pero es interesante que lo tengamos presente. Se inscribió en el programa de cannabis medicinal en la Florida y le entregaron 3 productos. ¿Cuál fue el problema? Que no sabíamos que tenían estos productos. ¿Qué nos describe él? Porque a él se le acaba el extracto que se lleva desde Colombia y él describe que con las gotas que consiguió allí no había mejoría, le dieron un polvo, no sé qué era, que lo dormía mucho y los 2 puff le ayudaban. ¿Qué hacíamos? Estaba en Estados Unidos y no teníamos acceso a los productos de Colombia. Entonces se le propone que antes de regresar o mientras regresaba, baje la mitad de la dosis del polvo en la noche, los 2 puff del vapo los use y las 2 gotas para mejorar días de ansiedad. ¿Qué le propusimos? Cuando regrese, retomamos las gotas con los que le fue bien 3:1 en la noche, porque acuérdense que no la tolero en el día, y en el día nos vamos a una gota de más CBD. Un mes después,
Ya estando en Medellín, nos cuenta que le hacen cirugía 9 días antes, tenía ese día revisión con coloproctología para definir cuándo pueda viajar. ¿Qué nos contó? Él me había escrito un correo previo a la cirugía y le habíamos dicho cómo modular las dosis. Nos cuenta que los 3 primeros días postquirúrgicos tuvo un poco de dolor, que es interesante porque las fístulas, las correcciones de fístulas suelen ser muy dolorosas, pero él describe que fue manejable. Tuvo un par de días con ansiedad porque le encuentran CD4 de 198 y recordemos que había subido a 285, pero aquí la infectóloga le explica que esta variabilidad es posible en el contexto de estrés por pre y postquirúrgico. El dolor está controlado, comiendo bien, está ganando peso, la ansiedad muy controlada, ha estado acompañado todo el tiempo y la idea de él es regresar a Orlando para empezar a trabajar y esto siente que le va a ayudar con su ansiedad. Está con gotas 1 a 10. Recuerden que les dije que le iba a poner esta al regresar más en el día y con las 3 a 1 que fue la iniciales en la noche. Duerme muy bien y está muy adherente a su tratamiento antirretroviral. Informa que en ese momento se siente nuevamente más como él, con más energía y con ganas de hacer cosas. Les pregunto siempre a los pacientes ahora por la vacuna y nos cuenta que le fue muy bien. Entonces, este es un caso que nos muestra cómo en un paciente con un diagnóstico reciente de VIH le pudimos mejorar su tema de ansiedad, que ya lo traía de larga data, su tema de sueño y que tuvo en el contexto quirúrgico un tema de dolor. Ahora, que el cannabis hoy tenga que ver también en esa baja de carga viral y en esa subida de CD4, no lo tenemos claro, pero es un paciente que afortunadamente responde muy rápido a los antirretrovirales. Ya para terminar es llevarlos un poco a que así como en la medicina alópata no podemos ir al reduccionismo, en cannabis tampoco lo podemos hacer. Recordemos que estamos tratando seres con mil cosas. Los invito a que vamos al holismo también en usar extractos de planta completa y no sustancias aisladas, pero que cuando empecemos a trabajar con cannabis, pensemos en todos los sistemas que estamos modulando. Sabemos hoy la interacción que tenemos en todos estos sistemas, sistema nervioso autónomo, microbioma, sistema endocannabinoide endorfínico, sistema endocrino inmune y vitamina D, cómo todos estos sistemas los podemos modular a favor nuestro o dañar dependiendo de los hábitos que tengamos y miremos cómo esta gráfica nos muestra que el único sistema que tiene una relación bidireccional con todos los otros es el sistema endocannabinoide. Por tanto, ese efecto séquito que nos muestra la planta es un efecto séquito que hacemos modulando todos estos sistemas, lo que nos lleva siempre a pensar en una medicina personalizada. Para terminar, con la creciente reglamentación y legalización de la marihuana en muchos países, se facilita la investigación del uso de cannabinoides en diferentes condiciones clínicas, incluida de la que hemos hablado hoy. Los conocimientos cada vez más profundos del sistema endocannabinoide, la gran experiencia de diferentes profesionales de la salud alrededor del mundo, los avances en la investigación por parte de grupos de investigación preclínicos, nos invitan a unirnos para continuar aprendiendo e impulsando el acceso a esta herramienta a todo aquel que lo necesite. El enfoque tradicional de la medicina ha sido exitoso en el manejo de enfermedades agudas, traumas, quedándose en ocasiones corto en el manejo de enfermedades crónicas. Es por esto que nuevas áreas de la medicina, esta no tan nueva, ofrecen puertas interesantes de investigación que, unidos a lo que se ha realizado tradicionalmente, mejoren las condiciones de salud de nuestra población. Aquí encuentran material que pueden revisar y espero que esto haya sido útil para todos. Muchísimas gracias.